Seguro conoces al coronel Sanders. Sí, el de KFC, el del pollo frito. Bueno, te diré que Sanders no encontró el éxito hasta que cumplió los 65 años, cuando después de fracasar en múltiples trabajos y empresas, decidió apostarlo todo en su receta secreta de pollo frito. Entonces empezó a recorrer todo el país, ofreciendo su receta de pollo a restaurantes. Fue rechazado más de 1000 veces, pero nunca dejó de creer en su producto. Finalmente, un pequeño restaurante aceptó su oferta. Y ese fue el inicio del imperio KFC. Hoy en día, su cadena de restaurantes es una de las más grandes y exitosas del mundo, sirviendo a millones de personas. El éxito de Coronel Sanders no vino rápido ni fácil, pero la confianza en sí mismo, incluso cuando todo parecía estar en su contra, lo llevó a alcanzar sus sueños. Lo que demuestra que la confianza en uno mismo, incluso en los momentos más difíciles, puede ser la clave para lograr todo lo que te propones. Imagina por un momento que despertaras cada día con una gran confianza en ti mismo. Piensa en lo diferente que sería tu vida. ¿Cuántos de tus sueños que hoy están en pausa comenzarías a perseguir? ¿Cuántas puertas tocarías sin miedo al rechazo? La confianza en uno mismo es algo más que una emoción pasajera. Es la fuerza que transforma cómo te ves a ti mismo y cómo te ven los demás. Es el combustible que te impulsa hacia nuevas oportunidades. Pero, ¿sabías que esa confianza no es algo que depende del destino o la suerte? Es algo que puedes desarrollar y fortalecer. Y hoy te voy a contar cómo funciona esto dentro de tu cerebro y cómo puedes aprovecharlo para cambiar tu vida. Hola mi gente, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar acerca de la confianza. Debes de saber que cuando confías en ti mismo, tu cerebro responde de una manera increíblemente poderosa. Todo comienza con la liberación de un neurotransmisor llamado dopamina. Este químico es esencial para la motivación y el placer. Cada vez que logras algo, por pequeño que sea, tu cerebro libera dopamina. Y esa sensación es la que te hace sentir bien, la que te dice, sí, vamos allá, puedo hacerlo. Y cuanto más lo haces, cuanto más enfrentas desafíos y consigues pequeños triunfos, más fuerte se vuelve esa señal de dopamina. Es como encender una chispa en tu cerebro que con el tiempo se convierte en un fuego que alimenta tu confianza. Este proceso activa lo que los científicos llaman el circuito de la recompensa. Cuando confías en ti mismo y actúas en consecuencia, tu cerebro te premia, lo que te lleva a repetir esas acciones. Es como un ciclo positivo. Cuando más confías, más éxito experimentas. Y cuanto más éxito tienes, más confianza adquieres. Así que piénsalo. Las personas que parecen irradiar confianza no nacieron así. Han construido esa autoconfianza a lo largo del tiempo, fortaleciendo este circuito cerebral. Ahora bien, ¿qué sucede cuando no tienes confianza en ti mismo? Bueno, aquí es donde entra en juego el cortisol, la hormona del estrés. Cuando te falta confianza, tu cerebro se llena de dudas. Tu amígdala, que es la parte del cerebro encargada de procesar el miedo, se activa y de repente te sientes paralizado. Te preguntas si eres lo suficientemente bueno, si deberías siquiera intentarlo. Y esa espiral de pensamiento negativo te aleja de las oportunidades. ¿Cuál es el resultado? Saboteas tus propios sueños. No porque no tengas el talento o las habilidades. Escucha bien esto. No es por falta de talento o habilidades, sino porque el miedo y la inseguridad te dominan. El cortisol se eleva y con él el estrés y la ansiedad te impiden tomar acción. Déjame preguntarte algo. ¿Qué crees que hubiera pasado si Steve Jobs se hubiera rendido después de ser despedido de la compañía que él mismo fundó? ¿Qué habría sido si J.K. Rowling hubiera dejado que los múltiples rechazos de editoriales apagaran su fe en la historia de Harry Potter? Y Michael Jordan,
Fue rechazado de su equipo de baloncesto en la secundaria. Imagina si hubiera pensado que no era lo suficientemente bueno. Ninguno de ellos nació con confianza inquebrantable. La construyeron poco a poco. La alimentaron enfrentando los desafíos. A veces fracasando, pero nunca dejando que esos fracasos lo definieran. Esas derrotas les enseñaron que la confianza en uno mismo no depende de tener un camino perfecto, sino de cómo decides levantarte cuando caes. Y esto nos lleva a otro neurotransmisor clave, la serotonina. Esta sustancia química en tu cerebro regula tu estado de ánimo y está estrechamente vinculado con la autoestima. Cuando te sientes seguro de ti mismo, tus niveles de serotonina aumentan, lo que te hace sentir bien contigo mismo, en control y capaz de enfrentar lo que venga. Pero si los niveles de serotonina bajan, es más probable que experimente inseguridad, dudas y en los casos más extremos, depresión. Por eso desarrollar la confianza en uno mismo es crucial, no solo para lograr tus metas, sino para mantener tu bienestar emocional equilibrado. Y hay aún más. Cuando te sientes confiado, algo increíblemente sucede en tu corteza prefrontal, la parte de tu cerebro encargada de tomar decisiones y planificar. La confianza calma las voces de la duda, permitiendo que esta parte de tu cerebro funcione con claridad. Es por eso que cuando confías en ti mismo, puedes tomar decisiones de manera más rápida y efectiva. Estás pensando de manera lógica y enfocada, sin que la inseguridad te nuble la mente. Mientras tanto, tu amígdala, que es la que activa el miedo y la ansiedad, se mantienen en calma, completamente calmada. Es como si tu cerebro te diera el visto bueno para avanzar sin obstáculos. Por último, hablemos de la oxitocina, la llamada hormona del amor. Esta hormona juega un papel crucial en nuestras relaciones sociales. Cuando tienes confianza en ti mismo, es más probable que atraigas a otras personas hacia ti. Generas una energía positiva que los demás quieren estar cerca de ti, lo que te ayuda a construir relaciones más sólidas y saludables. Esas relaciones también actúan como un refuerzo para tu autoconfianza, porque cuando las personas confían en ti, te sientes más capaz y mucho más seguro. Ahora bien, podrías estar pensando, todo esto suena increíble, pero ¿cómo comienzo a desarrollar esa confianza en mí mismo? Bueno, aquí tienes algunos pasos prácticos. Primero, enfrenta tus miedos. La confianza no se construye evitando los desafíos, sino enfrentándolos de frente. Incluso si fallas, aprenderás de la experiencia. Y lo más importante aún, descubrirás que eres el más fuerte de lo que creías. Segundo, celebra tus pequeñas victorias. La confianza no se construye de la noche a la mañana. Cada paso adelante, por pequeño que sea, cuenta. Y por último, rodéate de personas que te apoyen. Las voces a tu alrededor influyen directamente en cómo te ves a ti mismo. Si estás rodeado de personas que te impulsan, será más fácil desarrollarte y mantener tu confianza en alto nivel. La confianza en ti mismo es como un músculo. No se desarrolla con grandes saltos, sino con pequeños movimientos constantes. La clave está en no detenerte. Cada acción que tomas en dirección a tus sueños, por pequeña que parezca, está fortaleciendo ese músculo. Así que si hoy te sientes inseguro, si dudas de tu capacidad, te digo esto, no es permanente. Puedes construir tu confianza paso a paso, enfrentando tus miedos, celebrando tus logros y rodeándote de personas que te apoyen. No importa dónde empieces, lo que importa es cómo decides continuar. Al final del día, mi gente, la confianza en ti mismo es la llave para desbloquear todas esas puertas que hoy parecen inalcanzables. La pregunta no es si tienes lo que se necesita, sino si crees que puedes lograrlo. Así que, ¿qué harías hoy si confiaras plenamente en ti mismo? ¿Cuál sería tu primer paso? La respuesta está ahí mismo dentro de ti. Ve y hazlo, porque el momento es ahora. Así que toma acción ya. Los quiero.